Pues, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener a la Lupita? Yo soy Israel, de Heaven Angel Magazine. Ahorita nos estamos dirigiendo a la conferencia de prensa de la Cuca. Contexto de lo que acabo de decir. Cuando estaba chiquito había muchas tocadas de la Cuca junto con la Lupita y Castañeda, o sea, casi siempre esas bandas iban juntas. Y no sé, siempre que recuerdo a la Cuca, a la Lupita o a la Castañeda, me va así como que a cualquiera de las bandas. Estamos a punto de entrar a la conferencia de la Lupita. La Lupita es una banda de antaño, 1991 por ahí. Fue muy famosa en ese tiempo, solamente que no eran tan comerciales. La Lupita es una banda mexicana formada en 1991 por Lino Nava, Héctor Quijada, Poncho Toledo, El Bola y Rosa Adame, quien era la voz de la Lupita, quedando solo Lino y Héctor de la formación original. Héctor optó por tomar la voz de la banda después de que su esposa decidiera tomarse un descanso de todo este ajetreo. Las rolitas más famosas son Gavilán o Paloma, Contrabando y Traición, Ja 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 y Paquita Disco. Se van a presentar el 27 de agosto en el Teatro Metropolitan para celebrar sus 30 años de carrera musical. Ya saben, boletos en Ticketmaster y no a la reventa. Ahora sí, vamos a la entrevista con la Lupita. Va a ser un gran concierto. Estamos celebrando 30 años y se dice fácil, pero ha estado bien cabrón. Entonces, para nosotros es una celebración de vida, es una celebración a la música, al rock mexicano y pues estamos encantados. 27 de agosto, Teatro Metropolitan, 30 años y además presentamos nuestro nuevo disco Tormenta que hicimos durante la pandemia precisamente y que afortunadamente pudimos salir justo a tiempo para estarlo presentando aquí en el Teatro Metropolitan. ¿Cómo se vuelve más duro este sonido de la Lupita? Yo creo que nos hemos tenido nos hemos ido adaptando a todos los cambios que ha habido, no solamente internos en la banda, sino en la industria de la música y en la tecnología que usamos nosotros para hacer un show, para componer, para tocar. Evidentemente, pues, nosotros aprovechamos todos los elementos que están a nuestro alcance para hacer música, pero obviamente nuestras personalidades, la manera en que vemos la vida, las cosas que nos pasan, las cosas que vemos a nuestro alrededor y las que vemos en el mundo también van influenciando y van impactando, ¿no?, lo que decimos y lo que hacemos. Visión familiar. Yo recuerdo cuando mi papá me puso un disco de los Beatles y me inyectó un veneno maravilloso. Y así nuestros padres. Afortunadamente tenemos el lujo con la Lupita de recibir a niños que están cantando maldito amor. 7 años hablando de una maldición de amor. Que este paso del tiempo, con esta maravillosa máquina del tiempo, con esa adrenalina de locución, ¿tú cómo pondrías esas rolas de la Lupita de la que va de menos a más? ¿Y cómo las disfrutas? Y una pregunta rápido, Lino. En Irrepetibles te nos desapareciste, pero no te nos vayas a desaparecer. ¿Cómo andamos de salud? Gracias. Pues mira, la Lupita nació con una parte femenina muy importante y cuando sale Rosa, la primera decisión que tomamos fue que no íbamos a incluir a otra chica porque lo que se daba en el escenario entre Rosa y yo no se iba a dar con nadie. Eso lo teníamos clarísimo. Pero yo también tenía muy claro que todo ese elemento, toda esa parte femenina que tenía la Lupita, había que integrarla. Y había que integrarla, pues, visto de una manera personal, pues la tenía que integrar yo. Entonces, incluso hay canciones que cantaba Rosa, que ahora cantamos, que decidimos no cambiar la letra, no masculinizarlas.
explico, decidimos dejarlas como si las estuviera cantando una mujer, y esas partes obviamente las canta mi parte femenina, ¿no? Que pues, bueno, yo siempre la he tenido muy asumida, porque yo crecí en una casa de mujeres, siendo en la mayor parte del tiempo el único hombre, el único niño. Y era una casa llena de mujeres, y no te digo de 4, o sea, eran 8, 10, 15, 20 mujeres en mi casa. Y toda esa representación femenina no recayera nada más en la parte del público, en las chicas que estaban en el concierto, sino había que retroalimentarla también en el escenario. Entonces, pues la asumí y me encanta, porque para mí es muy liberador. No tengo que asumir ningún rol en específico. Puedo asumir el rol que quiera, en el momento que quiera, dependiendo de la canción, o incluso no. A veces simplemente quiero ponerle saborcito a la cosa y integramos todas estas partes. Entonces, de momento fue la manera que yo encontré para resolver todo esto y no... Les quería preguntar, ya tienen 30 años en esta carrera, pues, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener a la Lupita? Obviamente todos los cambios que ha habido, y eso pues, han sido difíciles, ¿no? Pero una vez que se empezaron a dar esos cambios y que íbamos adaptándonos a esos cambios, como que eso nos dio tranquilidad de que teníamos la capacidad de adaptarnos. Si algo tiene la Lupita, ha tenido la Lupita, es capacidad de adaptación a los tiempos modernos, a los cambios, a las nuevas tecnologías, como hablamos, incluso a las subidas y bajadas que tiene cualquier relación, ¿no? Como en la nuestra. Pero por lo pronto te puedo decir que mi matrimonio, ¿no? Porque es un matrimonio, ¿no? Con Lino ha durado más ha durado más que mi matrimonio con Rosa, ¿no? Digamos. Entonces, creo que hay ganas. Eso es lo que todavía tenemos, ganas. Y creamos un ente que es la Lupita, que sentimos que ya pues, tiene vida propia. Y es así porque igual puede pasar cualquier cosa. Nosotros en un futuro podemos decidir no seguir adelante, pero las canciones ahí están, los discos ahí están, la Lupita sigue, a pesar, o sea, incluso sin nosotros, ¿me explico? Entonces, ese ente, la Lupita, tiene tanta vida, tanta energía, tanto amor y tantas ganas, que pues sigue siendo un imán para nosotros, sigue siendo como nuestra piedra angular, y aquí estaremos, aquí seguiremos y lo seguimos disfrutando mucho, y mientras lo sigamos disfrutando y la gente siga disfrutando con nosotros, pues aquí estaremos. Hola, buenas tardes. 30 años de carrera. Quiero invitarlos a que nos acompañen este 27 de agosto al Teatro Metropolitan a celebrar nuestros primeros 30 años, la presentación de nuestro nuevo disco Tormenta, tocando todos nuestros grandes éxitos y todo lo nuevo, con grandes invitados y mucha emoción y mucho amor por el rock and roll. La Lupita invita.